Seguida con nosotros Pedro Donoso, analista político, representante de la firma de gestión reputacional ICARE, con quien también tenemos el gusto de conversar, sobre todo él que busca espacio en su apretada agenda entre Ecuavisa y Teleamazonas y grandes medios de comunicación para venir de vez en cuando a este pequeñito y modesto humilde lugar. Espacio. Ajá. Le damos la bienvenida a el más querido de los analistas políticos. ¿Cómo estás, Perito? Bien, primero debo decir que es una mentira lo que acabas de decir. Voy a exponerte públicamente. A mí nunca me invitan a este espacio. Me invita cuando ya ningún analista político acepta mentira. o cuando ya finalmente se pasaron por 11 de la todos. noche. Eso es la verdad, exacto. Claro. 11 de la noche, llámalo Pedro ¿Quieres que Donoso. te muestre los chats con Albán? Los Si quieres, chats. muestra. Los chats de Pedro Donoso deben de ¿Quieres estar muy muestra? interesantes. ¿Ah? Claro. Los chats de Pedro Donoso es caso de fiscalía, los chats de Pedro Donoso, si Absolutamente. los exponen. Absolutamente. ¿Cómo están? Bienvenido, Pedro. Siempre es un gusto tenerte aquí. Oye, permíteme empezar con la RC solamente porque ha sido parte importante de la conversación que hemos tenido con el entrevistado que te antecedió, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Dice Pavel, es momento de volver a discutir qué representamos en la Revolución Ciudadana, porque parece que ni dentro están de acuerdo. Sacan un comunicado como RC diciendo defendamos todos a Maduro, y dentro dicen qué pasó, desde cuándo somos defensores de Maduro. ¿La RC pasa por un problema de identidad? Sí, absolutamente. Y más que un problema de identidad, es su falta de identidad en un contexto determinado, ¿no? Yo le escuchaba al alcalde decir que, claro, los momentos más difíciles, más duros fueron con Moreno, digamos, donde tuvieron un ataque, etcétera. Yo creo que esa fue una primera fase de creación de mitos alrededor de la Revolución Ciudadana, y hoy yo creo que son la comprobación de esos mitos, digamos, ¿no? Es decir, lo pongo por ejemplo al alcalde, porque es lo que acabo de escuchar, ¿no es cierto? Él decía, nos acusaron de asesinos, de corruptos, etcétera, pero claro, ahora ya se está estableciendo como más pragmatismo en esa realidad. Es decir, ya tienes a Serrano, digamos, con un proceso judicial por el tema Villavicencio, más allá de que finalmente eso sea real o no, esa es otra discusión. Lo que quiero decir es que la Revolución Ciudadana vive además de un contexto muy complejo, que además se extrapola a lo que te dicen las cifras, ¿no? El CIES acaba de publicar su última encuesta del 24 y 25 de agosto, si no estoy mal con las fechas, ¿no es cierto? En donde te plantea, por ejemplo, qué tan creíble es la Revolución Ciudadana, ¿no? Esto es Quito, Guayaquil, 820 casos. Hay un 61.9% de la gente que desconfía de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿no? En la encuesta de julio, cuando el CIES pregunta, ¿usted cree que es bueno o malo para el Ecuador que la Revolución Ciudadana sea un bloque de mayoría? 6 de cada 10 responden no queremos que sea un bloque de mayoría, ¿no? Es decir, sí pasa finalmente por una lógica identitaria, pero sobre todo por una crisis relacional de identidad, contexto y legitimidad, diría yo, ¿no? Es decir, está siendo golpeado sistemáticamente por el gobierno, por sus opositores, y no tiene reacción, sumado finalmente a lo que tú muy bien dices, digamos, esta incapacidad de ponerse de acuerdo de lo que somos, que es la Revolución Ciudadana en este contexto y frente, por ejemplo, a este gobierno, frente a la violencia, frente a la inseguridad, frente a la crisis de salud, etcétera. ¿Y eso cómo se arregla? Disculpa la pregunta. Bueno, no es sencillo, ¿no? Es decir, yo creo que se Y arregla todos en la con RC tomando notas ahorita. con mucha, Consultoría gratis. ojalá estén anotando y con mucha Gratis. investigación social, digamos, ¿no? Yo diría que más cualitativa que cuantitativa. Es decir, hay que entender el fenómeno, hay que hacer un inventario de mitos y aforismos, decimos desde ICARE nosotros, ¿no? El mito es esta construcción en el imaginario y el aforismo es este mito ya enraizado. Establecer una estrategia finalmente de desmonte de los aforismos, pero además entender lo que está sucediendo y qué batallas se escogen, ¿no? Yo creo que la Revolución Ciudadana además se ha equivocado en creer que el escenario de oposición es la Asamblea, cuando finalmente les están goleando 10-0, 12-0. Claro. Creo que los gobiernos autónomos centralizados tienen más posibilidad y más margen de maniobra. Ahora, también la Revolución Ciudadana está cosechando lo que sembró finalmente, ¿no? Es decir, el que el gobierno le paralice los procesos de contratación pública y compras públicas es porque el andamiaje técnico del proceso de compras públicas centraliza finalmente en el Ejecutivo también, ¿no? Obviamente, como cuando los procesan por asociación ilícita o cuando lo procesan por pánico financiero, ¿para qué creaste tipos penales imbéciles?
que luego te los van a aplicar todos los días. O cuando le dice todo el poder al Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, ¿no? Es decir, si finalmente se está probando que el hiperpresidencialismo tiene una afectación, ¿no? O cuando necesita 101 votos para censurar a un ministro, por ejemplo, ¿no? Le va a pasar a ADN pasado mañana, ¿no? O Ese es sea, algún día ADN no tendrá la mayoría y le va a pasar esto. el eterno espiral, digamos. El Ecuador finalmente es un país del eterno espiral. Esto va a ser siempre así mientras no construyamos institucionalidad, independientemente de quién esté al frente o sentado en Carondelet. ¿El gobierno está bien o está mal, Pedro? Hay una ¿Cómo debería de medirse si el gobierno está bien o está mal? Porque hay gente que ve popularidad, aceptación, aprobación, y ve el gobierno, no sé, en 60, 65, dependiendo de la encuesta, 40, no sé, lo que sea. Y dice, ¿estamos bien o estamos mal? Pero en realidad, ¿cómo se mide si un gobierno está bien o está mal? Evidentemente, tiene que ser cuantitativo si quieres medir el qué finalmente, ¿no es cierto? Porque lo cualitativo es lo fenomenológico, qué aburrido que soy, pero tiene que ver finalmente con el por qué, ¿no es cierto? El qué te va a decir sí, el nivel de confianza, el nivel de valoración de gestión, por ejemplo, que son cosas distintas, o sea, hay indicadores distintos. Porque finalmente vemos, ¿no es cierto?, que en julio la valoración positiva del gobierno de acuerdo al CIES era altísima, casi un 60%. Hoy en la nueva encuesta vemos que hay una caída significativa, y aquí he traído los números, digamos, ¿no? Hay un 45% de valoración positiva del gobierno, es decir, de 60 a 45 hay una caída pronunciada, ¿no es cierto? Es difícil correlacionar de cuál es la causa directa, ¿verdad? Porque el estudio no ahonda en eso. Y también hay una caída de confianza. Digamos, solo el 43.8% de la gente confía en el gobierno. Hay una caída pronunciada, pero además hay indicadores que son quizás mucho más importantes que la valoración de un gobierno en el criterio de la metodología que nosotros manejamos, ¿no? Que es el pesimismo y el optimismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en julio, en la misma encuesta del CIES, ¿no es cierto?, el pesimismo estaba, digamos, por el 60% y ahora sube en esta última encuesta de agosto al 78%. Esto quiere decir que 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente. ¿Y por qué es tan importante el humor social? ¿Por qué es un indicador importante? Porque el humor social te determina cuál puede ser la reacción de la ciudadanía frente a la toma de decisiones, frente a un proceso eleccionario como la consulta popular, etcétera, ¿no? Por supuesto. Hombre, todos los gobiernos que se caen cuando la gente está cabreada. Y los que no se caen, pero se tuvieron que ir, como Lazo, tenía los niveles de pesimismo por alrededor de 90, que no acuerdo que decíamos, son los peores desde la crisis del 99. Es un muy peligroso indicador. A pesar de lo que dicen los números, yo no veo en la clase política alguien que esté capitalizando el cabreo. Disculpa no hablar técnicamente y con lenguaje bonito como tú, Pedro, pero normalmente la política en la oposición lo que hacen es alguien tiene que ganar. Cuando alguien se cabrea, alguien gana. Yo no veo a nadie ganando. Sí, esa es otra discusión, ¿Por digamos, qué? ¿no es cierto? Porque nadie está aprovechando el momento, porque quizás la polarización te ha arrojado finalmente aquello, porque es un proceso ahorita de entropía política, digo yo, ¿no es cierto?, de reacomodo, de desorden, de caos. Es un momento finalmente de establecer quién tiene la sartén por el mango, es decir, es un proceso de transición, diría yo. Nosotros estamos viviendo un proceso de transición, hay más de 9 autoridades de control encargadas finalmente, por ejemplo, es una demostración de transición, el gobierno está midiéndose y la consulta popular podría significar una herramienta para esa medición. Por lo pronto no hay nadie, sin embargo, esto no quiere decir que el término técnico que tú has utilizado, el cabreo, ¿no es cierto?, no se capitaliza por fuera del ámbito político necesariamente. También hay que regresar a ver, yo muchas veces digo a la periferia, a los movimientos sociales, por ejemplo, que pueden capitalizarlo. Eso no se extrapola a lo electoral, a lo político, institucional, sí, pero sí hay como capitalizarlo, ¿no es cierto? Lo puede capitalizar la Corte Constitucional, digamos, en esta disputa que mantiene con el gobierno. Entonces, no necesariamente tiene que ser un actor electoral el que lo capitalice cuando este tipo de fenómenos desordenan el tablero, ¿no? ¿Cuál es el Ecuador de hoy? Porque pasamos del discurso polarizado, de las elecciones, del bueno y el malo, y no sé si es que hemos cruzado ya esa etapa. El Ecuador continúa siendo un país polarizado, pero siento que con lo que pasó con Maduro, la defensa de la Revolución Ciudadana, Leonidas Issa como que un poco relegado, ahora pasando a un tema mucho más complicado de una supuesta
no sé, la revisión de los policías, una persecución por parte de la policía. ¿Cuál es el Ecuador? ¿Cuál es la lectura del Ecuador que hoy podríamos dar? Es una excelente pregunta. Yo siempre estoy en contra de la tesis de que el Ecuador está polarizado, porque el Ecuador no está polarizado. Okay. El Ecuador está fragmentado. Se polariza en proceso eleccionario, sí, pero está fragmentado. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que como no hay ningún indicador social positivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso provoca el alto, digamos, nivel de pesimismo y provoca el estallido o la destrucción del tejido social, finalmente, que es lo que estamos viendo ahora. Eso fragmenta la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Ecuador de ahora? Las cifras lo dicen, es un Ecuador, digamos, altamente pesimista. Es un Ecuador, además, y voy a comparar con la misma encuesta del CIES de julio y de junio, perdón, con la encuesta de agosto. La encuesta de junio del CIES decía algo bien interesante. Decía, el tema de la inseguridad, ¿cuándo se va a resolver? 50% de la gente te decía, 50.1% de la gente te decía, se va a resolver sí, pero en el largo plazo. Y eso le daba un margen de maniobra quizás al gobierno, ¿no? Pero había un dato mucho más interesante. El 19% de la gente decía, esto no se va a resolver, hay que aprender a vivir con ello. ¿Qué dice la encuesta de agosto? La encuesta de agosto nos dice que ahora hay un 47% de la gente que dice, se va a resolver en el largo plazo, pero el no se va a resolver y hay que aprender a vivir con ello subió al 25%. Entonces, es un país quizás mucho más naturalizado para la violencia, en donde la violencia ya es pan de cada día, en donde, digamos, la violencia genera otros problemas que son mucho más acuciosos, como la falta de empleo, como la inmovilidad de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un Ecuador, digamos, diría yo, una válvula a punto de estallar, digamos, ¿no es cierto? Es que si no encuentra una válvula de escape, eso puede tener consecuencias y muchas veces los procesos eleccionarios son consecuencias o válvulas de escape para eso, ¿no? ¿Cómo miras a ADN? Yo creo que ADN no existe igual, ¿no? Es una ficción. Es decir, ADN en verdad no es una construcción política, no tiene organización, no tiene base, no tiene actores, no tiene voceros, ¿no? Está profundamente anclado al poder que establezca el Ejecutivo. Entonces, digamos, no lo veo como un insumo a ser analizable en sí mismo, digamos, ¿no? No hay cómo separar ADN de la figura del presidente de la República. Del presidente, claro. Sin duda, por lo pronto, veamos finalmente cómo esto se decanta, veamos si al gobierno le interesa o al presidente le interesa construir ADN como una fuerza política sostenible, pero claro, finalmente, digamos, no existe, ¿no? En esta discusión que por 2 semanas se analizó con medios, expertos y demás entre la Corte y el presidente, ahora ya parece que se diluye esa narrativa de la Corte defiende delincuentes y todo esto en los rostros y demás. ¿Tú crees que ya se puede decir quién ganó y quién perdió en esa pelea? No, eso lo va a determinar finalmente La sentencia. No solo la sentencia, sino cómo la gente vote, si es que la Corte Constitucional da paso finalmente a la consulta popular, sobre todo la pregunta del control político. Claro, pero además, lo que pasa con la Corte Constitucional, y yo escribí ayer un larguísimo post en X al respecto, lo que pasa con la Corte Constitucional es que la Corte Constitucional entró en lo que nosotros llamamos la zona de funcionalidad. El gobierno tiene una habilidad impresionante en escoger su antagonista, llevarlo a la cancha, ¿no es cierto?, deshacerse de él y volver y sacarlo de la cancha. ¿Y por qué la Corte Constitucional es uno de los mejores antagonistas que puede tener el gobierno? Primero, porque es un ente netamente técnico. Es difícil poder explicar, ¿no es cierto?, sus, digamos, sentencias, sus fallos, porque no entiende que está en crisis reputacional y no entiende el juego político. Y por eso mismo también es una debilidad que tiene la Corte, porque por eso no puede mismo defenderse, claro. Absolutamente. Pero además, no solo porque no puede defenderse, porque yo diría que no entiende que es una crisis de reputación. Una crisis de reputación, por ejemplo, de acuerdo a Michael Reeder dice, una crisis de reputación es una situación donde tienes mínimo control y máximo riesgo, por ejemplo, ¿no? Y tienes una lógica de el altísimo riesgo que te da el perder poder porque pierdes legitimidad, ¿no? Entonces, claro, si planteas finalmente numéricamente la Corte Constitucional tiene amplia reputación, no tiene, ¿no? Aquí en la última encuesta otra vez del CIES, yo siempre voy a traer números, hay un 46% de la gente que cree en la Corte Constitucional, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay un 51.8% que no cree en la Corte Constitucional y no tiene por qué creer, porque es fácil además anclarle a la justicia que de acuerdo a la misma encuesta tiene menos de el 20% de credibilidad. Entonces es un enemigo bastante fácil de golpear, por eso el gobierno lo ha puesto en el pedestal del antagonista y es fácil finalmente asediarlo con narrativas porque su trabajo técnico finalmente no es
como dicen muchos, tener afinidad con la realidad. No, el trabajo de la Corte Constitucional es hacer respetar la Constitución. No te gusta la Constitución, cambia la Constitución, pero no es culpa finalmente de los que están haciendo cumplir la Constitución, ¿no? Por eso es fácil golpearle y por eso, digamos, yo creo que solo se va a ver el final de esta tensión cuando veamos o el resultado de las leyes, de las sentencias, o finalmente lo que pase con la consulta popular. ¿Tú crees que cada vez, conforme avanza el tiempo, el gobierno de Noboa se vuelve más autócrata, dictatorial, como lo califican algunos? Digamos, yo creo que tiene intenciones, creo que estamos viendo la cooptación finalmente de los poderes, creo que el negocio además del gobierno también es tener estas instituciones de control encargadas, como digo, son 8 o 9, ¿no es cierto? No es menor finalmente que cada rato se caiga alguien de la terna del Consejo de la Judicatura, entonces creo que la intención del gobierno sí es cooptar poder finalmente, ¿no? ¿Cómo le vaya a resultar eso? Esa es otra discusión, porque mientras el gobierno coopta poderes, hay una realidad que está sucediendo, ¿no es cierto? El tema de la violencia no se resuelve, son 1.500, digamos, días consecutivos de muertes violentas, ¿no es cierto? El primer trimestre del 2025 es el trimestre más violento de la historia, digamos, el tema de la salud es una cosa impresionante. Entonces, mientras el gobierno está jugando muy bien a la política porque sabe hacerlo, porque eso no hay que desconocerlo, hay una realidad que sí puede afectarlo, ¿no? Y que en algún punto podría afectarle, porque parece que, por ejemplo, la crisis en la salud en este momento no ha golpeado la imagen del gobierno por las decisiones que han tomado, pero continúa la realidad de la gente sin cambiarse. Es difícil determinar, ¿no es cierto?, si ha golpeado o no, y cuál es la razón, pero tenemos las cifras, ¿no es cierto? Es decir, en julio 59.6% de la gente valoraba positivamente y ahora en agosto lo valora positivamente 54% y negativamente 45% positivamente y 54% negativamente. Hay una caída y hay una caída pronunciada. No sabemos cuál es la razón porque el estudio no lo explora. Podemos adelantar hipótesis. La salud, el tema de la salud puede ser un tema, digamos, complejo. Y la ecuación del gobierno es una ecuación bien interesante que habrá que ver si le da resultado, ¿no? Bien interesante en el ámbito político reputacional. El gobierno niega el problema, ¿no es cierto? Después lo identifica, hace un anuncio que es más un anuncio de relaciones públicas, claro, que es la conformación de un consejo. Y que vamos a comprar cosas. Exacto. Y el titular finalmente se queda ahí, claro, ¿no? No hay una resolución del tema. Ahí en la encuesta de julio yo siempre discutía esto con mi equipo, les decía, hay una división y hay una diferencia abismal y hay un divorcio entre la realidad y la percepción, ¿no? Porque finalmente las muertes violentas están a la orden del día, ¿no es cierto? No hay un indicador social positivo, pero el Ejecutivo, el presidente, tiene una valoración positiva de 6 de cada 10, ¿no? Ahora, hay una caída pronunciada y habrá que ver cuál es la razón. Ok, escuchamos a Pedro Donoso esta mañana en un amplio análisis de el gobierno, lo que está pasando en la Revolución Ciudadana y otros temas de la percepción también de lo que está pasando en Ecuador. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.